Bienvenido a un nuevo capítulo de Proyecto Capital FM. En este capítulo vamos a estar con Alfredo de Hablemos de Economía, quien nos va a estar hablando un poco sobre el impacto de las nuevas tecnologías, blockchain, Bitcoin en la economía desde su perspectiva. Pero antes de comenzar con la materia, te quería preguntar y que te presentes tú, Alfredo, de qué se trata Hablemos de Economía, cuál es el enfoque que le das. Cuéntanos un poco. Hola, hola Nacho, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, bueno, gracias por la invitación y nada, bueno, Hablemos de Economía se trata justamente sobre eso, hablar sobre, tratar más que todo temas macroeconómicos, sobre la coyuntura, el empleo, más que todo de un punto de vista nacional, pero obviamente sin dejar de lado el punto de vista internacional, porque al fin y al cabo vivimos en un mundo globalizado. Claro, ¿y por qué nace Hablemos de Economía? Nadie me pescaba cuando hablaba de economía en la casa. Entonces, nada, busqué así como un sitio, así como para que alguien, claro, como que para tener un espacio y bueno, ahí partió. Ya, genial. Oye, ¿y cuál es como hacia dónde quieres llevar Hablemos de Economía? O sea, yo sé que lo centra en el ámbito nacional, pero ¿en algún momento te gustaría como expandirlo más a nivel internacional o cómo, o abrir un canal de YouTube? No sé, como, cuéntanos un poco hacia dónde quieres llevar. No, o sea, yo he tenido así como la oportunidad, lo que pasa es que tampoco he conseguido como alguien, así como lo que tú estás haciendo, como tener invitados, entrevistar, hacer así, hacer el espacio que sea como un panel, así como una especie de programa, así como una tertulia económica, Sí. pero no he tenido la posibilidad porque no he conseguido a quién, porque los economistas más reconocidos pues no están en redes sociales, no pescan mucho el lugar y también es complicado conseguir como alguien parecido en redes sociales, entonces no he conseguido, pero he tratado de llevarlo allá, pero no ha habido caso. Ya, genial. Eh, Alfredo, te perdí tu cámara. Sí, es que está tartamudeando, esta cuestión tiene un problema. Parece que la otra vez lo hicimos por celular, Ah, ya, porque al no, final pero un rato. si no, así sin cámara, sí, no, no hay Sí, problema. la verdad es que tiene esa falla, no sé, tengo que actualizar los drivers, pero al rato, ¿cachai? Que ahí está como titilando, tiene esa falla la cámara. Ya, entonces, ¿seguimos con la siguiente pregunta? Ya, Ya, entonces, bueno, gracias por contarnos cómo fue que partió esto de Hablemos de Economía. Y ahora sí vamos a lo que son las preguntas como tal. Y la primera pregunta es, ¿cómo las nuevas tecnologías, como el blockchain, la inteligencia artificial, están cambiando la economía? sí, bueno, la evidencia que tengo que son un potencial, de nuevo, un potencial riesgo a la economía, al mercado laboral, a cómo tenemos concebido lo que es el factor trabajo. Digo potencial porque todavía no es un hecho. O sea, no es que una inteligencia artificial, una IA, un bot, va a reemplazar a un trabajador mañana, o el próximo mes, o el próximo año. Sin embargo, sí facilita ciertas cosas que es lo que es el tema de la elasticidad de factores, sobre la eficiencia del factor trabajo y, por supuesto, hasta cierto punto facilita la elasticidad de factores en el sentido de que el factor trabajo puede estar un poco más desplazado, pero todavía no hay, digamos, una evidencia contundente sobre eso. Sin embargo, es algo potencial, algo que pudiera pasar en 5 o 10 años. O sea, tampoco es que sea un tan largo plazo el posible impacto, sobre todo en el sector de trabajo, del trabajo que podría tener esto de la inteligencia artificial y otros tipos de tecnologías nuevas. Por eso te digo, o sea, sí puede serlo, porque obviamente una IA, yo hablo con ChatGPT, con un chatbot, y obviamente me puede facilitar información sobre cualquier cosa al instante, y por supuesto, genera cierto riesgo a sobre todo los servicios, ¿no? El tema de trabajo, la inversión, el recurso humano. Por supuesto que facilita ciertas cosas que pudieran, de nuevo,
tienen el potencial de desplazar hasta cierto punto, digamos, capacidades o cualidades de los que tienen hoy los trabajadores, pero no hasta hoy, no al 100%. Vamos a ver qué pasa dentro de 5 o 10 años, porque esto, digamos, te digo, tiene un potencial muy grande. Pero sí podemos llegar hasta ciertos riesgos que lleguemos hasta allá, pero vamos a ver cómo se desarrolla. La regulación del desarrollo es muy importante. Perfecto. Oye, Alfredo, y si nos vamos un poco a una de las mayores, como al menos revoluciones que ha habido en el último tiempo, que podría ser lo que es Bitcoin como moneda digital y que cada vez se ha hecho más popular en distintos ámbitos. De hecho, ya yo sabía que ya algunos, bueno, en varias partes ya se puede comprar con Bitcoin. De hecho, en distintos países de Latinoamérica es ya hay negocios que están incorporando Bitcoin, hay cajeros de Bitcoin. Entonces, ¿cómo la blockchain, las criptomonedas pueden llegar a afectar el sistema económico? O sea, ¿cómo podrían llegar a afectar lo que es el dólar y la economía a nivel mundial? Afortunadamente, nada. O sea, sabemos que, como dijo Noriel Rubini, como dijo Bob Schiller, Robert Schiller, no en economía, el Bitcoin y todas las criptomonedas son una burbuja, por múltiples razones que después lo vamos a hablar, pero desde el punto de vista macroeconómico, hasta incluso financiero, no tiene ninguna estabilidad. ¿No? O sea, al no tener valor intrínseco y entre otros factores, el Bitcoin está destinado al fracaso como moneda. O sea, incluso como, digamos, una dualidad de Bitcoin con dólar. Bueno, el Bitcoin se cotiza en dólar, pero digamos, pesos chilenos, lo que sea, está destinado al fracaso porque no tiene valor intrínseco. Y si no tiene valor intrínseco, hoy puede valer 1.000, mañana puede valer millones y la próxima semana puede valer cero. Entonces, al no tener valor intrínseco, no podemos determinar su valor real. ¿Ya? Entonces, como está concebido el Bitcoin o cualquier cripto, está destinado al fracaso, porque no se puede hacer política macroeconómica con eso. Entonces, desde el punto de vista económico, macroeconómico, no tiene sentido. Y bueno, después ahí podemos hablar del punto de vista financiero, pero desde el punto de vista meramente económico, como moneda de circulación, estaba condenado al fracaso. Y, y bueno, no sé si conoces un poco del caso de El Salvador, porque El Salvador ha sido como uno de los pioneros en Sí, por tratar de supuesto, por adoptar. supuesto. Entonces, ¿tú crees que también en El Salvador está destinado a lo que es el fracaso en la adopción de Bitcoin? Sí, sí, de hecho, uno de mis colegas, Felipe Salce, de Economía en 3 minutos, hizo un post hablando sobre eso, de que era un fracaso, y todos lo advertimos, eso es un fracaso. Eh, tener, digamos, tu política macroeconómica a un objeto financiero que es sumamente volátil, es dispararte en el pie. Y fue lo que ocurrió. El Salvador tiene millones en pérdidas fiscales sobre eso. El The Economics, el cual yo sigo, hizo un artículo sobre eso y la evidencia está ahí. No hay que hacer nada. O sea, moneda descentralizada está destinada al fracaso. ¿Sí? Ya la evidencia sí lo demuestra. Lo de El Salvador, lamentablemente, para sus contribuyentes ha sido un fracaso que, bueno, Bukele estableció sin ninguna evidencia, lo cual es, como te digo, un disparo en el pie. Para hacer políticas públicas tiene que haber un mínimo de evidencia, no se hace en base a supuestos, en base a cosas inexistentes. Y bueno, todos los economistas han criticado eso. Lo que yo he visto a nivel cripto y como investigando un poco acerca de esto mismo, me di cuenta que hay una especie como de proyectos que están intentando ser como una especie como de banco central en torno a ciertas criptos. O sea, me imagino que eso también no debería llegar a ningún lado en torno, en torno a lo que es, porque esto sería como crear una especie como de sistema monetario descentralizado con banco central descentralizado. Ah, desde tu perspectiva como economista, ¿qué crees respecto a eso?
No, bueno, es que si se centraliza, ya no sería descentralizado, ¿ya? Claro, Si se establece como, si se centraliza, digamos, el valor del Bitcoin o de la de criptomoneda que tú quieras, ya no tendría esa función de descentralizado. Ahora, en cuanto a la tecnología de blockchain, que es como el algoritmo que ocupa, la tecnología que ocupa las criptomonedas, que son como el método más seguro. Bueno, los economistas que han estudiado la tecnología y el desarrollo, eso se llama destrucción creativa. La destrucción creativa significa que unas innovaciones destruyen y reemplazan a otras innovaciones. ¿Por qué esto no funciona? Porque ya de por sí los métodos electrónicos, bancarios que ya tenemos son sumamente seguros. Obviamente, siempre van a haber estafas, siempre van a haber problemas, siempre van a haber inconvenientes, pero lo que son PayPal, Western Union, etcétera, etcétera, todos los métodos bancarios electrónicos, digamos, físicos que nosotros conocemos, son sumamente seguros. Entonces, esta tecnología que se vende como sumamente segura para hacer transacciones descentralizadas, fuera de la mano de los bancos centrales, no llega a ningún lado porque nadie la necesita. Ya, como te digo, siempre van a haber estafas, siempre va a haber problemas, los estafadores por ahí siempre van a haber, pero los métodos que nosotros ocupamos para transar, digamos, dinero electrónico, ya son lo suficientemente seguros. Entonces, esto no está reemplazando nada. La base con la que se vende el Bitcoin no está, es un outsider, porque ya todos los métodos electrónicos que ocupamos son relativamente seguros, en donde nadie se siente, como te digo, siempre van a haber estafas, siempre va a haber problemas, pero nadie tiene peros, no hay quejas, digamos, en términos generales importante. Entonces, esta tecnología, si ya hubiera servido de algo, si hubiera tenido alguna utilidad desde el punto de vista económico y financiero, si lo queremos llamar de algún punto, ya tendría otras utilidades. ¿Ya? Entonces, aquí no hay destrucción creativa, esto no va a reemplazar nada. y en el caso específico, y esto me surgió como duda, porque yo personalmente realizo muchas transacciones al extranjero. Entonces, en eso el tema de las comisiones y todos los, como los inconvenientes que hay de enviar de un banco a otro, quizá en ese sentido en algún momento escuché que puede ayudar, o tú crees que tampoco en ese sentido sea eficiente ocupar Bitcoin o que pueda desde esa área como agarrarse en lo que son pagos transnacionales. No, bueno, el problema de las grandes comisiones, de las grandes cuotas, digamos, que uno paga, eso ya son problemas de mercado, eso son fallas del mercado financiero. Gente como Robert Shiller, Joseph Stiglitz, tienen toda una tesis, todos estudios sobre esto. Obviamente que los altos, las altas comisiones se deben al poder de mercado que establecen todos estos métodos de pago, todas estas grandes instituciones financieras, pero es el costo, es el costo que tenemos al operar en mercados tan asimétricos. ¿Es un problema? Sí. Se soluciona con más regulaciones, más, digamos, incentivos, porque la economía es incentivos. Pero claro, obviamente soy el primero en aceptar que las grandes comisiones son un problema, afecta la desigualdad hasta cierto punto, porque obviamente como te dice, es algo de abajo hacia arriba, pero eso lleva mucho más allá del tema de criptomonedas. Hablamos ya de cuotas de mercado, información asimétrica. En fin, ese problema de grandes porcentajes de comisiones y problemas del sector financiero llevan a una estructura mucho más grande, que ya es otro tema sumamente complejo, pero eso responde a otros problemas. Ese es el punto. No Perfecto. tanto al tema Bitcoin, sino ya a un tema estructural de cómo se estableció el mercado financiero a través de la globalización. Entonces, desde un punto de vista económico, Bitcoin está destinado al fracaso, por tanto nos quedaría como la parte como activo financiero especulativo de lo que es Bitcoin, que ahí sí que obviamente actualmente se ocupa mucho para especulación de cuánto va a valer el Bitcoin en unos años más, lo mismo que las otras criptomonedas. Entonces,
para ti, desde ese punto de vista, sí puede seguir existiendo como meramente un activo financiero especulativo. Sí, bueno, lo he dicho en la página, el Bitcoin puede servir como un método, un activo financiero sumamente volátil, en donde puedes un casino. Un día podéis tener una rentabilidad muy grande y el otro día puedes perder todo tu capital. Puede funcionar como un activo un activo financiero sumamente volátil, digamos, para aquellas personas que tengan muy poca aversión al riesgo, pero no más de eso. O sea, no me vendas Bitcoin como digamos, la alternativa a los bancos centrales o la moneda del futuro, porque no lo es. Ahí después vamos a explicar por qué no es una moneda, pero se queda hasta ahí, muere como un instrumento financiero volátil, sumamente riesgoso. Hasta ahí llega, no tiene otra historia. Oye, Alfredo, y si explicamos, o sea, y si seguimos hablando de esto, aprovechando que mencionaste de que no es una moneda, ¿por qué para ti no es una moneda? Como para profundizar un poco en este tema. Mira, la macroeconomía creció mucho, ¿ok? O sea, la macroeconomía tiene un poco menos de un siglo, básicamente Keynes la fundó con su teoría general del 36, pero los bancos centrales vienen desde el siglo XVI prácticamente, en donde básicamente digamos, el factor moneda, digamos, el valor del dinero en el tiempo, es en función de la política monetaria. ¿Ya? O sea, esto está desde Friedman, digamos, desde los nuevos clásicos, Bernanke, digamos, todos los macroeconomistas de los últimos tiempos han establecido esto, en donde, a ver, la inflación, digamos que cómo se aprecia el dinero en el tiempo es en función de la política monetaria. Una política monetaria expansiva aumenta la demanda agregada, por tanto crea inflación. Y una política monetaria contractiva lo que hace es disminuir la demanda agregada y por tanto hace caer la inflación. Por tanto, para que algo, llámese Bitcoin, llámese dólar, llámese peso, llámese lo que sea, para que algo sea considerado dinero, que sea transacción, debe cumplir tres factores. Primero que nada, debe tener, eh, digamos, un depósito de valor. O sea, para que algo sea considerado dinero, eso que yo almaceno, que sea dinero, que sea billete, sea moneda, tiene que tener un depósito de valor a largo plazo. A largo plazo es 10 años o más. O sea, si yo guardo billetes de Aluca, va a valer una Luca de aquí a 10 años igual. Después vemos cuál es su valor real. Pero una Luca va a valer igual hoy a 10 años después o a 10 años antes. Vale igual. Eso es depósito de valor. Conserva relativamente su valor en el tiempo. Segundo, método de unidad. Para que algo sea considerado dinero debe tener método de unidad. No son métodos cuantitativos. El dinero, a diferencia de lo que ciertas escuelas dicen, no es un simple residuo de intercambio. El dinero tiene un instrumento que hace complejizar la economía en el sentido de que no solamente es método de intercambio, sino que también nos ayuda a darle valor unitaria, valor monetario a los bienes y servicios. O sea, como decía Keynes en su crítica a la ley de Stock, el dinero no solamente es un método de intercambio, una economía monetizada se comporta muy diferente a una economía de trueque. Después podemos hablarlo, pero es un tema algo complejo. Y por último, que es la última característica para que algo sea determinado dinero, es que, como te dije, tenga valor intrínseco. El valor intrínseco de una moneda es, como te digo, su política monetaria. La política monetaria no solamente te habla de la inflación, de la demanda agregada, sino que también está relacionada a la política cambiaria y al tipo de cambio nominal, al tipo de cambio real, al tipo de cambio bilateral. Eso tiene que ver con las exportaciones, la balanza comercial, la cuenta corriente, etcétera, etcétera. Y por tanto, obviamente, tiene un factor también influyente en el comercio internacional. Vivimos un mundo globalizado. Entonces, el Bitcoin, como estamos hablando de eso, no cumple ninguna de esas tres características. Mira, te voy a preguntar esto como colocándome desde la perspectiva como sin tratar de pensar en términos económicos, sino como una pregunta que me surgió a la rápida cuando tú estabas hablando.
Dentro de esas características dijiste que tenía que tener una medida, un valor como unitario, por así decirlo. Si, si uno lo mira de por sí, Bitcoin sí tiene, por ejemplo, cierta escala de valores, mirándolo muy, muy simplistamente. Y además, en términos como de valor como tal de Bitcoin, uno igual podría decir que quizás tiene cierto valor en el sentido de que esto que dicen harto de que tiene, por ejemplo, 21 millones de Bitcoin y que por eso es deflacionario y que a grandes rasgos y sin pensándolo mucho, te podría decir que quizás cumple dos de las características o para ti, eh, por favor dime qué tan equivocado estoy respecto a eso pensándolo de forma rápida. No, ninguno, o sea, justamente apruebas mi punto. Si por ciertas características que tú manejes es deflacionario, justamente me da la razón en el sentido de que no tiene valor intrínseco, porque en una economía, en macroeconomía, ninguna economía quisiera tener deflación, porque deflación significa una caída abrupta de precios derivada de una caída de la demanda agregada y por tanto una caída de los agregados monetarios, del dinero circulando y por tanto significaría una depresión económica muy grande. Por eso digo, con Bitcoin no puedes hacer política monetaria, porque no tiene un valor fijo. Por eso te digo, si queremos ver Bitcoin o la criptomoneda que tú quieras como una moneda, debe su punto descentralizado debe desaparecer. Debe desaparecer porque debe estar anclado a ciclos o a ciertas variables que deben estar asociadas al ciclo económico. Porque si no, no puede valer mucho hoy y nada mañana. Por eso te digo, para que sea determinada una moneda, debe estar anclado primero a un ente central, porque ese ente central va a determinar la oferta de Bitcoin de acuerdo al ciclo económico. Un banco central, independiente, por supuesto, no hablemos de Argentina, no hablemos de Venezuela, no hablemos de Zimbabue, pero un banco central autónomo, serio, como es la gran mayoría de bancos centrales actual, ¿qué hace? La oferta monetaria en función del ciclo económico. Obviamente que estos bancos centrales tienen herramientas, tienen instrumentos, pero en pocas palabras, cuando hay una recesión económica, aumenta la oferta de política monetaria y cuando hay inflación, cuando hay un exceso de demanda, contrae la oferta de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero está en función del ciclo económico, la política monetaria está en función del ciclo económico. Entonces, para que el Bitcoin cumpla por al menos esa característica de tener valor intrínseco, de tener que sea unidad de cuenta, debe ser anclado a un ente, a una característica que esté en función del ciclo económico. Y en ese sentido, no sé si tú alguna vez lo has debatido o pensado, ¿quién podría hacer eso para que, o hay algún ente que podría centralizar, por así decirlo, o que tuviera la capacidad de centralizar esto, o, Es o que como está imposible? concebido el Bitcoin, no, porque ellos me dicen que es justamente la opción descentralizada. O sea, por eso te digo, para que Bitcoin funcione, debe tener, por ejemplo, renunciar a ciertas características, que por lo cual lo venden como un instrumento totalmente centralizado. Totalmente centralizado significa que, no, que el valor puede ser infinito. Ese es el gran problema, que de alguna forma su valor esté anclado a la oferta o la demanda. Entonces, en macroeconomía te das cuenta que el dinero no puede estar anclado a la oferta y a la demanda, y es por eso que, por ejemplo, el patrón oro fracasó. ¿Por qué el patrón oro fracasó y por eso, por qué antes habían tantas crisis? Te estoy hablando a principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque la política monetaria en el patrón oro estaba anclado la oferta relativa de oro, justamente por el patrón oro. La oferta monetaria estaba en relación de los galones de oro que tenían, por ejemplo, la Reserva Federal, se fundó en 1914. Entonces, ¿qué pasaba? Que si no había la suficiente oferta de oro, el Banco Central no podía hacer política monetaria expansiva y por tanto la economía se tenía que contraer. De hecho, eso fue una de las razones por la cual la Gran Depresión llegó a tales niveles
de depresión económica justamente, porque no había capacidad de expandir la política monetaria según lo demandara el ciclo económico. Claro. Y en ese sentido, ¿tú crees que Bitcoin, y esto es otra cosa que yo he visto que se menciona bastante, que Bitcoin podría actuar como una especie como de oro del siglo XXI? No, no, de hecho, si Tampoco. tú ves el valor del oro, si lo ves a largo plazo, se ha disparado. Si tú ves los últimos 40 años, obviamente que ha tenido alzas y bajas en el corto plazo, pero si tú ves en 40 50 años, si tú ves la gráfica del oro en largo plazo, se ha disparado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente los bancos centrales, al renunciar al patrón oro en el 71, sobre todo la Reserva Federal, renunciaron a ligar la política monetaria al oro y obviamente, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 50 años? La oferta de dinero ha crecido mucho más a la oferta relativa de oro. Por tanto, el valor del oro en términos de onza se ha disparado. ¿Por qué? Porque justamente la política monetaria ha sido más expansiva que la oferta relativa de oro en distintos países. Entonces, obviamente esto, de nuevo, le da la razón a la macroeconomía moderna. No podemos anclar la política monetaria a algo que es escaso. ¿Por qué? Porque el dinero tiene que tener un valor más o menos constante en el tiempo. Oye, Alfredo, y viéndolo desde este punto de vista, cuáles podrían ser las consecuencias económicas para El Salvador, por ejemplo, si es que ahora decide renunciar a lo que es Bitcoin, si se dan cuenta de que Bitcoin o ya no pueden seguir con esta política de hacer Bitcoin una moneda legal en El Salvador y renuncian a esto? ¿Cuál tú crees que va a ser la consecuencia que tengan por lo implicados que están en la inversión en Bitcoin allá? No, bueno, lo primero, en el corto plazo no pasaría nada. ¿Por qué? Porque obviamente ya el golpe ya lo tuvieron. Y claro, con el tema de la pandemia, con el tema de diversas cosas, primero que El Salvador es una economía muy, muy chica. Y claro, primero que tendrían, no, primero que nada no estarían acondicionados a los cambios bruscos del Bitcoin. O sea, imagina una economía, mira el gráfico del Bitcoin en el último año, imagina una economía así. O sea, estamos hablando de que hace año y medio llegó a su pico de $60.000 68 y ahora mil, está, creo que llegó, sí. claro, ahora no sé cuánto está, pero está en 25, 27, pero o sea, hablamos de que si una economía tuviera así, o sea, estamos hablando de que sería una economía deprimida en el último año y medio porque su valor ha caído. No podemos tener una economía así. Ahora, en cuanto a Salvador, no te estoy diciendo que están devastados y están destruidos, pero por ejemplo, ellos su moneda, digamos, formal es el dólar americano. Ellos están acostumbrados a tener ya que su política monetaria esté anclada a la Reserva Federal, igual con Ecuador, igual con Panamá. No, tampoco tendría, o sea, esa es la gran particularidad de El Salvador. Tampoco tendría mucho efecto porque ya estaban acostumbrados a que su política monetaria fuera exógena. ¿Ah? En ese sentido, por eso Ya. hablamos cuando nosotros, los economistas, nos gusta hacer modelos, nos gusta hacer cosas. Cuando renunciamos a la política monetaria, al tener una moneda que no es de nosotros, ya la política monetaria es exógena. Entonces, claro, ya en un país que ya de por sí ya tenía una política monetaria exógena, eh, renunciar al Bitcoin tampoco les significaría un cambio fundamental porque ya de por sí ya estaban con una moneda que no dependía de ellos, dependía de la Reserva Federal que ahorita la está presidiendo Jerome Powell. No sé si, Alfredo, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, ya, perfecto. No, o sea, me queda claro el punto y sobre todo es que el Bitcoin ha sido tan, al menos desde mi punto de vista, que ha ido creciendo tanto y se ha ido masificando tanto que uno igual se hace la pregunta, sin pensarlo desde el ámbito económico, si es que realmente podía ser una moneda como partimos hablando de esto. Ahora, desde el punto de vista que tú lo planteas
a nivel macroeconómico, claro que tiene sentido que muchos economistas como tú digan que no tiene para nada, o sea, que está destinado al fracaso. Al mismo tiempo, yo he escuchado algunos podcasts también de algunos como aficionados del Bitcoin y, y hay todo un romanticismo en torno a lo que es salirse del sistema, por así decirlo, como ir en contra del sistema de que uno está amarrado al sistema, si es que estás con las monedas fiat y todo este tema. Entonces, también creo que mucho de lo que es Bitcoin hoy va por ese romanticismo que tiene detrás la moneda y como la narrativa que tiene. Es que les conviene, les conviene, les conviene tener esa narrativa porque obviamente les conviene, porque ellos tienen, obviamente, no voy a decir ni cuánto, pero tienen posiciones a su favor. Entonces, si yo doy una narrativa de que va a funcionar, de que es la moneda del futuro, y siembra esa duda, esa posibilidad, obviamente que voy a atraer gente. Sí, a mí me conviene venderlo si yo tengo posiciones de compra a largo plazo en Bitcoin. Por supuesto que voy a decir eso, porque a mí me conviene, porque estoy ganando plata con eso. Ahora, veamos, desde el punto de vista de la tecnología que mencionaste, como te digo, en economía se conoce como destrucción creativa, que son innovaciones que crean otras innovaciones y que destruyen y reemplazan otras innovaciones. Por ejemplo, muy rápido, Steve Jobs con el Apple, con el iPod, perdón, con el iPod. Steve Jobs creó el iPod en 2001, ¿cierto? Y el que era una innovación y a su vez era una destrucción creativa del Dixman. ¿Ah? ¿Te acordás del Dixman? Que era Sí, sí, digamos, un CD portátil. sí. Bueno, el iPod fue una destrucción creativa del Dixman, que a su vez el Dixman había sido la innovación de la radio, ¿cierto? De la radio esta portátil. Entonces son innovaciones que crean otras innovaciones. Como te digo, con el Bitcoin, con el blockchain, no ha ocurrido esto. El Bitcoin tiene desde ya 14 años, me parece que era del 2009 que se creó. Sí, 2008, 2009, creo que en 2008 se crea y en 2009 empieza a circular, más o menos esas son Claro, las fechas. la IA que empezó como entrenamiento de redes neuronales, empezó en 2012. Ya en 2007 se estaba estableciendo, digamos, inteligencias artificiales para estos autos Tesla. Algunos años ya tienen con el ChatGPT, con el Beta Character, un montón de cosas. Entonces, la IA tiene un potencial mucho más grande como tecnología de destrucción creativa. Ya, si el blockchain y el Bitcoin, que es mucho más antiguo, bueno, 4 o 5 años más antiguo, pero en tecnología es mucho, si en 4 o 5 años más antiguo que la IA y no ha tenido una repercusión importante, es porque no da rendimientos de escala, porque eso es lo que genera la destrucción creativa, rendimientos de escala. Por ejemplo, la revolución industrial. La revolución industrial fue la primera evidencia de crecimiento económico porque hubo un rendimiento de escala que se dio mediante una tecnología que era la industria de vapor, ¿cierto? Gracias a la industria, digamos, a los procesos de transformación tecnológico de la primera revolución industrial, ¿cierto? Empezó la industria ferroviaria, que también generó, digamos, barcos a vapor, que generó después la primera revolución, la primera, lo que se conoce como la primera globalización, ¿cierto? Porque ya no, digamos, las empresas no solamente producían a mayor escala, sino también tenían mayor capacidad de comercio. Entonces todo esto se revolucionó y generó rendimientos de escala que fue, por primera vez en la historia de la humanidad, crecimiento económico. Si no hay eso, si el Bitcoin no ha generado eso en los 14 años que llevamos en esto, no se puede hablar de algo realmente importante, al menos hasta ahora, hasta hoy, hasta el año 2023. Pero si en tanto tiempo, más de una década, no ha generado ese impacto revolucionario desde el punto de vista tecnológico, no tiene mucho sentido hablar de eso.
Ahora, lo que sí yo creo respecto a lo que es blockchain y ampliando un poco más de lo que es Bitcoin, porque hasta ahora hemos estado hablando de Bitcoin como dentro del ámbito como económico, pero dentro del blockchain y en el último podcast que grabamos con unos amigos de Inversionista Millennial, hablaban de que ahora las nuevas criptomonedas están saliendo, pero con, son proyectos o empresas que trabajan dentro de lo que es blockchain para dar algún tipo de solución y que lanzan esas criptomonedas como método de financiamiento del proyecto. Entonces, ahí ya nos vamos como a un ámbito totalmente distinto que quizás Bitcoin como moneda esté condenado al fracaso, pero estos proyectos blockchain que lanzan sus criptomonedas como para financiarse, a pesar de que es un mecanismo como muy parecido a lo que sucede con las acciones, cuando una empresa lanza sus acciones, que está todo en el ámbito como regulado, pero en esto es como una especie como de mercado informal para conseguir financiamiento en este mundo con estas criptomonedas. Entonces, bueno, más allá de si ese mercado como tal le veo futuro o no, siento que como tecnología el blockchain con los nuevos proyectos que están saliendo, que entregan soluciones un poco más reales y saliéndonos de lo que es Bitcoin como moneda de cambio, ahí sí siento que puede tener un mayor impacto en lo que es la tecnología como tal. No sé qué piensas tú respecto a eso. Bueno, no sé, o sea, me estoy enterando de lo que me estás diciendo de esos proyectos, como digo, no, pero eso suena, ahí lo podemos debatir, a lo mejor estoy equivocado, pero lo que tú me estás diciendo, que eso suena como moneda privada, como emisión de dinero privado. Sí, Y eso se ha demostrado en la historia macroeconómica que también fracasó. En Estados Unidos, a finales del siglo XIX, hubo una época descentralizada en donde cada estado, o sea que Estados Unidos sí, un país sumamente descentralizado, que cada estado tiene sus leyes. Durante el siglo XVIII hubo un periodo que se llamó la libre banca, en donde cada estado emitía sus dólares. Entonces, la emisión de, no sé, del estado de California eran dólares californianos que tenían un valor intrínseco similar o diferente al estado de Nueva York, al norte, al sur. Cada estado tenía su emisión monetaria con su respectivo dólar, o sea, el dólar californiano, el dólar neoyorquino, pero y que es parecido, que prácticamente cada estado tenía su moneda, y eso fracasó. Fracasó, ¿por qué? ¿Por qué fracasó? Porque la emisión de los estados, la liquidez de cada estado era distinta. Entonces, si el estado de California no tenía liquidez, se caía el dólar californiano y podían exportar más, pero en realidad estaban quebrados. ¿Por qué? Porque si no había emisión, no había trabajo, pero eran más competitivos que el dólar neoyorquino, que tenían mayor estabilidad, tenían menor emisión. Y si, por ejemplo, las exportaciones, entonces había una simetría macroeconómica. Un estado podía estar quebrado y otro estado podía estar en pleno apogeo. De nuevo, el dinero privado, descentralizado, lo vendas como lo vendas, se ha demostrado que ha fracasado. No funciona. Por eso es que los bancos centrales, hay bancos centrales en cada país. De hecho, el fracaso del euro, por ejemplo, de la zona euro, es justamente la centralización de que distintas economías con distintas políticas comerciales, distintas ventajas comparativas, se hayan alineado a una sola moneda que era el euro. Por eso es que hubo una crisis en 2011. ¿Por qué? Porque el euro, que tenía una emisión monetaria sumamente rígida, ¿cierto? Le quitaba competitividad a Portugal, a Italia, a Grecia, que eran economías chicas, que estaban acostumbrados en gran parte del siglo XX a emitir y a exportar y a hacerse competitivos. De nuevo, el dinero, lo que tú no sé, ahí me puedes corregir, pero de nuevo, dinero privado
también está destinado al fracaso, porque no tiene misión. Distintos son las acciones, por supuesto. Hay métodos financieros completamente distintos para establecer si una acción está sobrevalorada o no. Entonces, dinero privado es más de lo mismo con otro nombre. Sí, no, de hecho, también se habla bastante porque, tal como dices tú, es dinero privado y dentro de estos proyectos algunos realmente tienen esta tecnología que sí puede ser bastante innovadora, pero otros proyectos son los que se llaman como los meme coins, que al final es que lanzan una moneda, un meme, como es como que no valen nada, no tienen ni siquiera tecnología detrás y también muchas personas entran solo por especulación y al final termina dándose este mercado de que entran a invertir por especulación, cuál va a ser la siguiente tipo Dogecoin, que, que fue otra meme coin que surgió mucho, hizo varios millonarios. Al final es como una economía de, no sé si está bien Una dicho economía de esto. mentira, una economía de mentira, es algo de especulaciones. Al final, bueno, en su último libro, Muriel Rubin habla sobre eso, lo que es el Bitcoin, todo esto. Más que todo da espacio a esquemas Ponzi, a gente totalmente sin escrúpulos, que le saca plata a gente que realmente lo necesita. De nuevo, sería mejor si fuera centralizado y tuviera un mínimo de regulación. Sin regulaciones no llegamos a ningún lado. No puede haber estabilidad sin regulaciones. Eso la evidencia lo demuestra. Oye, Alfredo, y respecto a eso, y un poco para ir cerrando esta parte, ¿qué crees, cómo crees tú que han reaccionado los distintos organismos en relación a las regulaciones de lo que es este tipo de tecnologías? No, bueno, si bien es cierto que ya muchos bancos centrales, varios sectores financieros han como que, digamos, han tratado de hacer un prototipo de moneda digital, se ha quedado ahí, se ha quedado en stand-by. De hecho, yo la sigo mucho, Christine Lagarde, que ahorita actualmente presidenta del Banco Central Europeo, te dice, Bitcoin is not currency. Bitcoin no es moneda. Bitcoin no son moneda. Para que sea moneda, te repito, tiene que tener las tres características que te expliqué, que no las Sí. tiene. Y de nuevo, han tratado de hacer como una especie de dualidad con una moneda digital, pero ningún banco central lo ha, digamos, lo ha hecho, digamos, en la práctica, porque al final no tiene sentido, no tiene sentido. Lo que necesitamos es una moneda estable, con una inflación fija, que sea en función del ciclo económico, eso ya lo tenemos. De nuevo, toda esta tecnología, toda esta revolución son outsiders, porque no vienen a reemplazar nada, ¿no? Hasta ahora, como está concebida, no aporta nada que no tengamos. Ahora, por supuesto, el tema de las comisiones, el tema del mercado financiero, obviamente que hay problemas, pero eso ya son fallas de mercado, o sea, eso ha habido aquí desde siempre. Hay que recordar que ni siquiera con una política monetaria en los años hubo la fiebre de los tulipanes, ¿ah? Y de nuevo, son ciclos, son burbujas que al final terminan explotando. No viene a aportar nada. O sea, para que haya destrucción creativa, como el ejemplo que te di del iPod, tiene que aportarnos, tiene que aportar al bienestar económico. Ejemplo, el Forte fue una destrucción creativa de lo que antes eran eh, las cuestiones estas que iban a caballo. El, la automotriz reemplazó ay, se me fue la palabra, los carruajes. Ah, los carros, Entonces, ya. de nuevo, para que algo sea realmente productivo y se genere lo que en economía se conoce como una destrucción creativa, debe ser algo mucho mejor, de más eficiente, más útil a lo que tenemos ahora. Y Bitcoin no es ni más útil ni más eficiente de lo que tenemos ahora de los bancos centrales. Podemos hablar de los bancos centrales, pueden cometer ciertos errores, pueden tener esto, lo otro, pero hasta ahora, de nuevo, hasta el año 2023, es lo más estable y lo más simétrico que hemos tenido.
Oye, Alfredo, yo sé que esta pregunta quizás te de más por todo lo que hemos hablado, pero, y yo sé que tú también estás, porque me has comentado que sobre lo del valor intrínseco, de hecho, yo mismo cuando invierto, siempre lo primero que veo es lo del valor intrínseco, lo calculo y después veo si una inversión tiene potencial o no. Y por eso creo que esta pregunta está de más, pero claramente tú como medio especulativo tampoco invertirías en Bitcoin. O sea, yo creo que Es que como te digo, saliéndonos un poco de tu faceta de economista, ¿invertirías en Bitcoin o no? o sea, sí, yo, o sea, hace un par de años en pandemia y con los retiros, sí metí como 400, 500 lucas y algo gané, pero de nuevo, no sirve de Pero es nada. especulativo nomás, no es Es algo que... especulativo, es Sí. cíclico, es cíclico. O sea, yo meto mis ahorros en Bitcoin y el día de mañana se me pueden disparar y el pasado mañana se los puedo perder. No me sirve, no me sirve de nuevo. Sí. Es algo como que para, oye, te quieres hacer unas lucas en 2, 3 días, perfecto. Pero no es algo que yo deje ahí, bueno, lo dejo ahí. Como te digo, no tiene método no es depósito de valor. Como te digo, no es dinero, no es depósito de valor. No es que dejo la plata ahí y, bueno, en 10 años ahí yo voy a tener un retorno. No lo sé, no lo sé. Yo te digo, no tiene depósito de valor, no es dinero. Oye, Alfredo, gracias por esto y para... Ya esto sería como la parte dura de lo que queríamos hablar hoy día y para ya relajarnos un poco en torno a todo esto que da para hablar mucho más y podríamos ir profundizando en aspectos económicos bastante complejos, sobre todo cuando, por ejemplo, lo que me comentabas de los tres factores para que algo sea considerado moneda. Claramente podríamos ir profundizando en temas como eso, pero en virtud del tiempo, me gustaría pasar ya a la tercera parte de este podcast, que es ya la parte relajada, en la cual te voy a hacer una serie de preguntas que son un poco más personales para que las conteste y ya nos relajemos un poco en relación a esto. Pero antes de pasar, me gustó mucho, me gusta contrastar todo lo que se piensa en relación a los distintos activos financieros. Hace poco hablamos creo que te lo mencioné, con inversionista Millennial acerca de las criptomonedas y esto de los proyectos nuevos que están saliendo. Y ahora ver tu posición como economista de Bitcoin realmente creo que le puede aportar muchísimo a las personas. Entonces, gracias por eso, Alfredo. Y pasando a las preguntas relajadas, la primera que te quería hacer es, ¿cuál es el lugar o un lugar que tú invitarías a comer, por ejemplo, a un extranjero que venga a Chile y le tuvieras que mostrar algún lugar donde ir a comer? ¿A dónde lo invitarías? El mercado central, sin duda. Lo que pasa es que ahorita está muy deteriorado, dicen que es muy peligroso. Tengo años que no voy, tengo un par de años que no voy. Pero sí, me gusta mucho cuando se podía, era un poco, me gustaba, eh, frecuentaba mucho el mercado central. ¿Ah, sí? ¿Y te gustan harto los mariscos? A veces hay personas que no les gusta ese tipo de comida en general. No, Entonces, no, bueno, de repente si yo ahorita en esta época que hacía frío, una baila marina, o normalmente, pero o para la no, caña también se iba al mercado central. claro, me comía unos locos. Normalmente compraba que si lo típico, ¿no? Que si pescado frito y pava o arroz y Ah, su ya. michelada. Ah, Pero rico. sí, me gusta mucho el mercado central por eso, porque es como muy nuestro, pero es como Sí, muy típico. sí, es Bueno, con la característico. teleserie esta, pues como que es como más representativo. No, genial. O sea, yo quizás también invitaría al mercado central. No lo había pensado, pero es súper buen lugar. La segunda pregunta, ¿cuál es tu deportista favorito? Y ojalá no sea, en prim- lo primero que se te venga a la mente, ojalá no sea un futbolista que es como lo más simple. No, Federer, pues sin duda. Federer, Federer. yo jugaba tenis a nivel avanzado y Federer siempre me inspiró. Ahora está Djokovic, que claro, ya objetivamente ya está superando todos
la mayoría de récords. De hecho, hoy Djokovic ganó y empató la cantidad de semifinales de Grand Slam, 46. Y bueno, lo que pasa es que los récords están para romperse, ¿no? Pero Federer sin duda. Es el Michael Jordan en la NBA, Tiger Woods en golf. Y ahora hay uno que también se espera muchísimo de él, ¿cómo se llama? Caldo Alcaraz, Sí, Carlos que, Alcaraz, bueno, ahorita está el número uno, sí, tiene un potencial muy enorme, bueno, tiene explosividad y una forma de jugar que, de verdad, tengo años jugando, tengo décadas viendo tenis y de verdad es increíble todo lo que juega, o sea, la explosividad, la neutralidad, la facilidad, o sea, tiene la facilidad de Federer con la explosividad de Nadal, y de verdad es como es como el jugador este perfecto que tiene todo lo mejor de cada jugador. Y sí, lo que pasa es que, claro, ya el problema que le veo es que ya está presentando ciertos problemas musculares, ciertas lesiones, que siendo tan joven es un problema. Siendo tan joven es un claro, problema, que estamos hablando de que él se tiene que para hacer una para cumplir el potencial que tiene que mantener ese nivel por 10 11 años. que fue lo que Y hizo Federer, Nadal, que estuvieron muchísimos años. sí, sí, de hecho, que esa es su gran hazaña. La gran hazaña de estos tres fenómenos que literalmente reescribieron la historia del tenis porque superaron todos los récords, entre los tres han superado todos los récords que habían en el siglo XX, o sea, del 2000 para acá, han reescrito la historia del tenis. Y lo impresionante de ellos tres, de Nadal, Federer y Djokovic, no fue el nivel que alcanzaron, porque eso ya lo habíamos visto. Lo impresionante fue el tiempo con el cual se mantuvieron. Hablamos de 10 12 años ganando 2 3 Grand Slam por año. Es algo ¿Sí? impresionante. Nunca se había visto eso. Oye, Alfredo, ¿y qué piensas del Nico Jarry? Ah, bueno, no. O sea, obviamente que obviamente uno le da satisfacción ver un chileno ahí entre los grandes, pero yo vi la crítica de una entrevista que le hicieron a McEnroe y tiene mucha razón. O sea, el Nico Jarry o sea, para la contextura que él tiene, que mide 1,96, 1,97, tiene un potencial muy desaprovechado. Él debería estar sirviendo al 80%, 85% de descuento, el 80% de primer servicio, alrededor de 200, 220 kilómetros por hora. O sea, y claro, esta debería ser su superficie. O sea, por las características que él tiene, debería ser su superficie. Ahora, no es que veo todos sus partidos, pero los pocos que he visto, claro, como que le falta, desde mi punto de vista, le falta potencia. O sea, para ser alguien de 1,96, de 90 y tantos kilos, debería tener golpes mucho más rasantes. O sea, piensa en gente como John Isner, como Kevin Anderson, tenían una potencia porque eran mucho más pesados, eran mucho más grandes. Milos Raonic, que ahorita volvió al tenis, tenía un servicio de 240 kilómetros por hora. Eh, y Jarry no es que está muy desfasado, pero sí tiene un potencial que debería estar cerca de eso. Claro. Oye, Alfredo, estás como para hacer un podcast de tenis. Debería ahí pensar en hacer uno de tenis. Hablemos de tenis. Podría hacer. Oye, pasando a la siguiente pregunta, porque ya estoy viendo que podría hablar otra hora de tenis. Eh, ¿Uno o dos libros que recomiendes? Bueno, me voy a la fácil. Eh, en economía siempre recomiendo el principio de economía de Mankiw. Y en cuanto al tema del Bitcoin, porque hablamos mucho de eso, recomendaría Exuberancia Irracional de Robert Schiller, que él habla sobre el punto de vista legislativo, financiero y cuantitativo de las burbujas financieras, de por qué hay burbujas, cómo se establece una burbuja, por qué hay burbujas en el mercado financiero, qué las infla, cuáles son sus antecedentes. Él es Nobel en Economía en 2013, tuvo varias
dio varias advertencias sobre la burbuja inmobiliaria del 2008. Fue varias veces a la Reserva Federal, no lo pescaron. De hecho, él fue el fundador del índice Case-Shiller, que es, digamos, como un índice sobre los precios inmobiliarios en Estados Unidos. Y tú ves que desde 2002 se dispara, o sea, ya venía con cierto aumento en el 98, y después que explota la burbuja de acciones.com por el 9/11, justamente el sector inmobiliario tiene un crecimiento muy exponencial y explota en 2008. Y él lo estuvo advirtiendo, nadie lo pescó, a otros economistas también lo pescaron, pero él fue uno de los principales exponentes de que había que hacer correcciones, y al final terminó lo que pasó, y recomiendo mucho su libro porque hablo sobre esto, justamente sobre las especulaciones. Por eso digo, él habló sobre esto. El Bitcoin, como él lo dice, es una exuberancia irracional. ¿Por qué? Porque los comportamientos financieros, lo debes saber, están asociados a comportamientos ¿cómo es? Sociopsicológicos. Está muy aferrado a las emociones. Que es lo que genera también los ciclos. Bueno, cuando uno se mete más en inversiones también ve mucho de esto, todo el tema de cómo las emociones afectan a lo que es la inversión y los precios y todas las dinámicas que se dan en torno a eso mismo que son las inversiones en el corto plazo. Oye, voy a anotar ese libro porque lo voy a agendar también para leerlo yo. Oye, la última pregunta. Ramo en la universidad que odiaste. Al principio, de hecho, me eché mucho matemática. Matemática me costó mucho al principio, tenía muy mala base. Y al principio, lo que ahora me es súper sencillo, me costaba mucho, me costaba mucho poder derivar, entender. Creo que ese fue el único, porque el resto siempre me fue relativamente bien. Y creo que eso, como te dije, como el otro día, como siempre fui bueno en contabilidad, siempre fui bueno en economía, pero al principio sí me costaba mucho entender cuál era, digamos, la integral definida. Creo que en los primeros años, tenía 17 años, me costaba mucho. O sea, hay esperanza para los que son malos para las matemáticas y quieren Sí, estudiar algo con pues, matemáticas. un poco de vista de inmadurez en ese momento, era muy lolo, era muy cabro, y tampoco es que me daba así el trabajo como de querer aprender, ¿no? También tenía ciertas limitaciones porque me costaba, pero tampoco ponía de mi parte. Entonces un poquito de ambas. Entonces, claro, después lo dejé, después tomé otro ramo y después ya, bueno, voy a tomar este, porque obviamente si no tomaba eso no podía avanzar en otros que eran imprescindibles para la carrera. Y ya después, ya cuando vas madurando, cuando vas viendo las cosas de otra forma, ya se te hace súper sencillo. Yo creo que son etapas que uno tiene que quemar como universitario. Oye, Alfredo, con esto terminamos, así que muchísimas gracias por haber venido. No sé si dónde te pueden ir a seguir para que des tus redes y invitar a todos a seguir a Alfredo. Gracias Nacho, gracias, un momento muy grato hablar contigo. ¿Y dónde te pueden seguir para que des tus redes sociales, tu Instagram, tu Twitter? Bueno, la nueva cuenta, como les dije, la cuenta principal de 36.000 seguidores la perdí, estoy en eso. Entonces síganme ahí en arroba, ¿cómo que? Igual, hablemos de punto economía 20, porque le iba a poner 2.0, pero me puso pero. Entonces hablemos de punto economía 20 en Instagram. Ah, y tengo H de economía en Twitter, que ahí tengo como 2.000 seguidores. O sea, hay muchos que en Twitter también hay una comunidad bastante activa, así que invitar a todos a que sigan a Alfredo tanto en Twitter como en Instagram. Así que muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, nosotros siempre estamos siguiendo tu cuenta, así que espero que comience a recuperar todos los seguidores y que la cuenta vuelva a ser lo que era hace unos días atrás. Así que mucha suerte con eso también y gracias por venir.